Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Café La Choya presentan Principios de verdad que transforman vidas, con Edgar y Delfis Salazar. Búscanos en Principios de Verdad en Facebook. Ahí me comí el Facebook. Nos puede también mandar un mensajito en WhatsApp al 612-118-2330, al mismo número también un mensajito de texto, y pues ahora sí que al alcance de su mano, ¿no, Edgar? Así es. Y bueno, hay una situación, Edgar, que viven muchísimas mujeres aquí en La Paz y en todo México, y es la situación de mujeres solas, madres solteras, viudas o quizás divorciadas, pero que está ausente completamente un varón en su casa. Y a ustedes quiero decirles que no se preocupen, al contrario, hay un hombre que las ama, un hombre perfecto, un hombre hermoso que está dispuesta a estar a su lado. Y hoy quiero orar por ustedes y mostrarles ese Jesús maravilloso que está y quiere apapacharlas, quiere amarlas, y quiero orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de cada mujer. Tú las conoces, Padre, en sus casas, en sus trabajos, en donde quiera que ellas estén, Señor. Sé tú con ellas, Padre Santo. Abrázalas, ámalas, Señor, que ellas conozcan de ti, Padre, que ellas sepan que tú eres Dios, que tú las amas, que no están solas, que hay un varón a su lado que las defiende y eres tú, Jesús, varón perfecto. Señor, que ellas se sientan protegidas, amadas por ti. Dale, Señor, esa certeza y esa sabiduría para poder dirigir su casa, sus hijos, Señor. Señor, que la provisión en sus mesas nunca falte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ciertamente, como dices, hay muchas mujeres que pues son madres solteras por infinidad de situaciones, o que son viudas y que aún tienen hijos pequeños. Y mujer, pues ten ánimo, ¿verdad? Porque Jesús es tu fortaleza. Acércate a Él. Y bueno, Delfis, pues hoy tenemos un programa, pues toda la palabra de Dios es hermosa, es maravillosa, y realmente hoy estoy muy contento porque vamos a hablar sobre Mateo 5:8. Si usted está en su casa, abra su Biblia en Mateo 5:8, dele un traguito al café, saque su hojita, su lápiz, y Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas personas no les gustaría ver a Dios? Muchas personas dicen: pues yo sí creo en Dios, de hecho hasta me gustaría poder verlo. Pero este versículo es un versículo que realmente es muy profundo, y vamos a tratar de ir descubriendo, y lo vamos a separar un poquito. Dice: bienaventurados los de limpio corazón. Esa es una parte. Y luego dice el motivo: porque ellos, ¿quiénes? Los de limpio corazón, verán a Dios. Esta palabra bienaventurados, Delfis, significa más que felices, significa eternamente felices, dichosos, llenos de gozo, por siempre alegres. O sea, qué padre, imagínate que por siempre, eternamente, podamos ser felices, dichosos, alegres, gozosos, llenos de vida. ¡Qué maravilla! Y luego dice: bienaventurados los de limpio corazón. Limpio. ¿Qué quiere decir limpio? No, señora, no es el cuarto de los niños, ese nunca está limpio. Limpio significa puro, significa sin mancha, sin pecado, sin maldad, sin egoísmo, un corazón sin rencor, un corazón sin amargura, un corazón que es santo. Porque las personas que tienen un corazón así, dice la palabra que ellos van a ver a Dios. Y verán a Dios es observar a Dios, es contemplar a Dios, es admirar a Dios. Y para poder ver, contemplar, observar o admirar a Dios, pues ¿qué necesitamos? Tener los ojos abiertos. Entonces este versículo nos está diciendo que son más que eternamente felices, dichosos, llenos de gozo,
aquellas personas que tienen un corazón puro, sin mancha, sin pecado, sin maldad, un corazón sin egoísmo, un corazón sin rencor, un corazón sin amargura, porque ellos van a poder ver, van a poder contemplar, admirar y tener sus ojos bien abiertos para poder admirar a Dios. Se escucha bien bonito, Edgar, y definitivamente todos queremos ver a Dios, pero ahora sí que así como lo pintas, o ahora sí como lo explicas, pues está como bien difícil, ¿no? Porque ¿quién puede tener todas esas características? Oye, pero yo quiero esto en mi vida. No, claro. O sea, qué maravilla, ¿no? Claro. Eternamente felices y poder contemplar, yo quiero esto en mi vida, pero como dices tú, pues no soy nada fácil. No, de hecho, nada fácil. Así como tú. Pero si hay una promesa, yo creo que se puede alcanzar, ¿sí? ¿No? O sea, si el Señor lo está poniendo, yo creo que es una realidad y yo creo que se puede tener esto. Sí, por ejemplo, estamos viendo que necesitamos tener un corazón limpio, un corazón santo, un corazón sin pecado, un corazón sin maldad, un corazón sin egoísmo, un corazón sin rencor, un corazón sin amargura. ¿Cómo voy a poder lograr hacer eso? O sea, es un reto, ahora sí que dificilísimo, ¿no? Como esa película, ¿no? Tan, una misión imposible podría ser. Haz de cuenta, es una misión imposible. Pero para poder entender esta misión imposible, pues primero tengo que saber qué es lo que lo ensucia, ¿no? Por ejemplo, cuando las señoras o a veces los maridos, ¿verdad? Nos ponemos el mandil y trapeamos la casa, pues sabes que lo que ensucia, a veces, ¿verdad? Una vez cada 20 años, sabes que la tierra es lo que está ensuciando el piso, etcétera, ¿no? Entonces barres porque tiene tierra. Entonces tenemos que saber qué es lo que está ensuciando nuestro corazón para poder tener un corazón limpio. Pero ¿qué cosas son las que ensucia nuestro corazón? ¿Qué cosas son las que ensucian nuestro corazón? Y vamos rápidamente a Gálatas 5, vaya a su Biblia, Gálatas 5:19, dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y aquí vienen estas cosas del usted que nos escucha, que ensucian nuestro corazón y que obviamente no nos permiten ver a Dios. Y número 1 es la inmoralidad sexual, que casi no hay, ¿verdad? Hoy en día, digo, usted prende la tele y no, ¿cómo? ¿Inmoralidad sexual? ¿Dónde? En la tele y en la calle, Edgar. En la calle. Ves cada desfiguro que dices, ay Dios. Inmoralidad sexual, y de eso hay mucho. Hasta cada comercial de televisión, en el Facebook, en internet, en muchos lados, ¿no? Entonces la inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje hay bastante también, por las ideas de libertinaje de es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, no te metas porque soy independiente, porque es mi derecho. Bueno, también viene la idolatría y la brujería, que esas vienen juntas de la mano, ¿verdad? Idolatría y brujería ensucian nuestro corazón. El odio, ay, nanita, casi no se da el odio, ¿verdad? En el ser humano. No, para nada. La envidia, los pleitos o la discordia, los celos, los arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y mismo parte de la Biblia, Gálatas 5, 19 al 21, nos dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, no podrán ver a Dios. Y cuando usted practica estas cosas es cuando usted las hace de continuo, cuando es prácticamente un modo de vida. Hay personas que se sientan a la computadora, que toman la tablet, que toman el celular y a los 5 minutos ya tienen el deseo de buscar pornografía. Ya es una práctica y se vuelve un vicio en la vida. Hay personas que mienten por el simple hecho de mentir. Pues las orgías o los pensamientos a veces, ¿no? Pensamientos que nos llevan a pensar, valga la redundancia, mal de los demás, hablar mal de los demás, ¿no? Entonces, estas cosas contaminan el corazón, ensucian el corazón. La brujería, llámele usted tarot, llámele usted horóscopos, llámele la lectura de la carta, que es el tarot, del café, qué sé yo, ¿no? Y bueno, la idolatría, el amuleto, la patita de conejo,
el aceitito traído desde Jerusalén para bendecir tu casa en la puerta y que no entre ningún espíritu maligno, el arrocito, la sal, el tapetito, ese tipo de cosas que depositas tu fe en ellas. Las supersticiones también. La superstición en vez de Dios. Esas cosas contaminan realmente nuestro corazón, ensucian nuestro corazón. Y bueno, Hebreos 12:15 dice, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir? Que la amargura es otra área de la vida del ser humano que ensucia el corazón. Y es una área muy común, Edgar. En la vida de muchos es muy común la falta de perdón. Creo que una de las áreas con las que más batallamos es con la falta del perdón o con el perdón. Y la raíz de amargura definitivamente, o la amargura está muy latente siempre. Claro, ¿no? Y bueno, pero ¿qué es amargura? ¿Qué es amargura? Entonces... No sé, pero se oye muy feo. Se oye muy amargo. Amargura significa veneno, significa ponzoña. La amargura en el contexto original en que viene escrito en la palabra de Dios se refiere también a algo que atraviesa o que penetra. Está hablando de un veneno, una ponzoña que atraviesa o penetra tu corazón. Pero lo más peligroso es que también esa ponzoña, esa amargura, contagia a los demás. ¿Sí? Porque también dice que puede contaminar a muchos. Es decir, manchar, ensuciar, corromper, contagiar. Entonces, aquí Delfis, tristemente la amargura, a veces nosotros la contaminamos. Cuando yo hablo mal de alguien, o cuando usted habla mal de alguien. Bien has dicho, ¿no? Es ese como venenito que va soltando. Ese es un veneno. Pero lo más triste es que a veces la amargura, y aquí lo quiero decir como es, esa amargura a veces se predica en los púlpitos, en las iglesias, en las congregaciones, ya sea por líderes, por ministros, y empiezan a meterte esa amargura. ¿Y cuál es esa amargura? Tú eres inmundo, tú no mereces la salvación, tú eres vil, pecador, miserable, ¿verdad? ¿Y qué sucede en el corazón? Empieza a crecer una amargura de que yo soy lo peor, yo soy vil, yo soy pecador, yo soy miserable, yo no merezco la presencia de Dios en mi vida, yo no merezco a Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy vil, soy pecador, soy lo peor. Y sí, ciertamente la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios. Pero hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, somos nuevas criaturas. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le voy a creer? Claro. ¿Le voy a creer a Dios? ¿O le voy a creer por decir algo, a un hermano en Cristo que viene y me dice, tú eres un vil pecador porque te vi fumando, te vas a ir al infierno? Porque a veces así somos, así repartimos la amargura. O al vecino, ¿no? O a la esposa o al esposo. A lo mejor usted no ha creído en Jesucristo, pero usted puede estar depositando amargura en las personas que ama. Llegas con tu esposo y le dices, pero ve, no sabes ni lavar la ropa, ¿no? O ya te ves gorda. No, si la secretaria está más guapa que tú, ¿por qué no te arreglas? ¿No? O la esposa metiéndole amargura al esposo o a los hijos. Es decir, la amargura es algo que se contagia y es un veneno que traspasa el corazón y que definitivamente nos ensucia y no nos permite ver a Dios, no nos permite acercarnos a Dios. Pero obviamente hay una cura para ese veneno, hay una cura. ¿Un antídoto? Un antídoto, ¿no? Y bueno, rápidamente, Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es otra área que ensucia nuestro corazón. La incredulidad es la falta de fe, es el no creer, la desconfianza, la ignorancia, el dudar, la repugnancia o inclusive oponerse a Dios. Entonces tenemos que evitar la incredulidad porque esa ensucia nuestro corazón
y entonces no podremos ver la gloria de Dios. Y estamos viendo a la luz de la palabra lo que Dios dice. Y mire, hablábamos de que tenemos que tener un corazón limpio si realmente queremos ver, si queremos observar, si queremos deleitarnos en la presencia de Dios, poder ver a Dios. Y un corazón limpio quiere decir un corazón sin odio, un corazón sin mancha, un corazón sin maldad, un corazón sin egoísmo, un corazón sin rencor, sin amargura. Y aunque esto suene imposible, realmente, déjeme decirle, dos noticias. La primera noticia es que sí, ciertamente es imposible, pero imposible para el hombre. Y la buena noticia es que es posible en Cristo. Es decir, si tú tienes una vida vacía, una vida llena de esta suciedad en el corazón, lo que te hace falta es tener a Cristo en tu vida, para que tu corazón sea limpiado y para que puedas disfrutar, deleitar y gozarte en la presencia de Dios. Y habíamos dicho antes de irnos a mensajes que una de las cosas que hace que nuestro corazón no sea limpio es la incredulidad. Si tú no crees en Dios, si tú no tienes fe en Dios, si tú desconfías de lo que Dios ha dicho, si tú ignoras inclusive, porque la ignorancia es parte de una incredulidad, es decir, cuando tú ignoras a Dios o lo que Dios dice, pues lo estás rechazando. Cuando tú dudas, y si tú buscas en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra incredulidad ahí lo ponen como repugnancia o como oponerse. Y eso me impactó mucho, porque la incredulidad también puede ser que te repugne las cosas de Dios. Que cuando escuches la palabra Dios, la palabra Biblia, la palabra Jesús, la palabra Mesías, Salvador o Yeshua, lo primero que hagas es que tus pelos se paren de punta y digas, ay, religiosos, no quiero saber nada. O yo no estoy de acuerdo con eso. O yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es religión. Pero Dios no es religión, Dios es relación. Y tenemos que encontrar nuestra verdadera identidad en Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de mí? Porque ciertamente muchas personas, o a veces nosotros mismos, traemos esa amargura en el corazón y contagiamos a los demás. Y empezamos a decir, tú eres un pecador, tú no eres digno, tú no eres santo, tú no eres justo, tú no mereces lo que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Sí? Y bueno, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que pues es verdad. Pero cuando tú le entregas tu vida a Cristo hay una gran diferencia. Y la gran diferencia es que cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, tú ya no puedes pensar que no eres digno de. Tú ya no puedes decir yo no soy justo, porque por medio de Cristo alcanzamos la justicia. Tú ya no puedes decir yo no soy santo, porque por medio de Cristo alcanzamos esta santidad. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón nos haga santos, justos y dignos. Y eso es bien importante. Y vamos a empezar con Juan 3, 16, 17, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, eso es importante, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, y esto es importante. Muchas veces nos condenamos nosotros mismos o condenamos a los demás. Pero dice que el Hijo de Dios, Yeshua, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree, otra vez es importante esto, cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa condenación? Pues la condenación es que la luz, es decir, Yeshua o Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí hay varios puntos importantes en el que, número uno, es creer. Y no se refiere a creer de creer que existe, de creer que fue a la cruz, porque la palabra de Dios dice, hace una pregunta en Santiago 2:19, dice, ¿crees que hay un solo Dios vivo? Qué bueno, si lo crees, qué bueno. Y luego dice, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo.
El creer que estamos diciendo en el libro de Juan 3:16 es entregar tu vida. Creer significa tener confianza en Dios, tener confianza en Jesús, tener fe, ser fiel. Es una entrega total, entregar tu vida a Jesús y ser fiel a su palabra. Eso es creer. No es nada más decir una oración y yo creo en Jesús que hizo esto, esto y esto por mí y como ya lo confesé y como ya dije que lo creo, ya. No, es una entrega total, es ser fiel a Jesús, es confiar en Jesús, es vivir la palabra de Dios diariamente en tu corazón. Que entender, por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice que en el preciso momento que tu vida decides entregársela a Dios, eres una nueva criatura. Entonces, todas las cosas viejas han pasado. ¿Qué son las cosas viejas? Lo que tú hacías, tus pecados, porque todos fueron perdonados. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Veías pornografía, ya pasó. Decías mentiras, ya pasó. Engañabas a las personas, ya pasó. Hacías idolatría, ya pasó. Hacías brujería, ya pasó. Eras una persona chismosa, mitotera y argüendera, ya pasó. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y si esto lo está diciendo la palabra de Dios, es verdad. No hay mentira en ello. Fíjate que hay mucha, incluso hasta frases o muchos pensamientos respecto al pasado, porque realmente es importante dejarlo atrás, ¿no? Y en año nuevo y el pasado pisado y venga lo nuevo y tantas frases, y es tan importante dejar el pasado atrás porque ya no puedes hacer nada. Y si el Señor dice, lo viejo pasó, así es. Hagamos caso a Él. Y lo interesante es, a lo mejor tú me estás escuchando y tú no has entregado tu vida a Jesús. Y tú puedes decir, es que yo no puedo cambiar estas áreas de mi vida. Y es una verdad, tú solo no puedes. Necesitas a Jesús en tu vida, porque de esa manera tu vida será cambiada. De esa manera tu identidad va a ser cambiada. ¿Por qué digo identidad? Porque si no entregas tu vida a Cristo, tú eres enemigo de Dios. Pero si le entregas tu vida a Jesucristo, tú eres adoptado hijo de Dios. Ya es una identidad totalmente diferente. Una cosa es ser enemigo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Cambia tu identidad, pero también cambia tu corazón. Y eso es bien interesante, porque al cambiar tu corazón, empiezas a cambiar tu manera de vivir. Y bueno, por medio de Cristo somos santos. Aunque muchas veces yo he escuchado decir, no hay nadie, ninguno es santo, ninguno es, aún ni uno solo es justo. Porque en el libro de Romanos se menciona un versículo que dice, aún ni uno es justo, o no hay ni un solo hombre justo. Pero el contexto de esa escritura se está refiriendo a que no hay ni uno solo que cumpla la ley dada a Moisés, a esa justicia. Pero los que hemos creído en Jesucristo somos justos no por la ley dada a Moisés, sino por la sangre de Cristo. Y somos santificados por medio de Cristo. Colosenses 1, 21, 22 dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban, ¿cuándo? Antes, lejos de Dios. Y ese antes se refiere antes de haber entregado tu vida a Cristo. Antes eran sus enemigos. ¿Enemigos de quién? De Dios. Separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. Ustedes son libres de culpa. Ustedes pueden presentarse delante de Él, es decir, de Dios, sin ninguna falta. Pero esto no es por nosotros mismos. Esto es por medio de Jesucristo. Eso es por medio de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo nosotros fuimos santificados. Esto lo dice Hebreos 9, 13 al 14. Entonces, si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has declarado que Jesucristo es tu Señor y le has permitido que gobierne tu vida, entonces por medio de Él hemos sido santificados. Por medio de Él hemos sido también justos.
Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces sí, ciertamente pecadores, enemigos de Dios, por Adán. Así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, Yeshua el Mesías, los muchos serán constituidos justos. Vamos a entender este principio. Yo no soy santo ni justo por mí mismo. Nadie es santo y justo por sí mismo, sino que somos santos y justos por medio de Cristo. Pero qué difícil entender realmente que pues a pesar de todo lo que sentimos y todo lo que traemos y ver nuestra maldad, realmente somos delante de Dios justificados y somos justos y somos, pues no somos tan peor, pues, ¿no? Y que nuestro pasado quedó atrás. ¿Cómo es eso? O sea, es muy difícil entender cómo es que realmente el Señor perdona y nos ve de una manera tan diferente. Y sabes, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi abuelo fue un hombre muy cabal, un hombre muy respetado, y cuando tú dices soy hijo o soy nieto de don Tomás, hay una referencia buena y la gente te ve con buen agrado y te ve con buenos ojos. Y yo puedo de alguna manera entender un poco y decir, ok, es que cuando tú eres hijo de Dios, el Señor te sella tu corazón, sella tu vida. Y hay una gran diferencia en el momento que tú decides entregarle tu vida a Cristo y decir, Señor, te amo, y en esa entrega y en ese amor eres sellado por su amor, eres sellado por Él, por la sangre preciosa del Cordero, y entonces es posible que tú puedas tener una nueva vida. Y Él pone el querer como el hacer, y eso es querer cambiar tu vida, querer honrar a tu vida, con tu vida al Señor, ¿no? Y empiezas a actuar diferente y a cambiar tus obras, y cuando Dios te ve como su hijo, como esa alma preciosa que el Señor ha sellado con su sangre, y ya no ve tu maldad, sino ve la sangre de Jesucristo sobre tu vida. Así es, yo lo veo simplificándolo como en nuestra vida llega un momento en que tomas una decisión. Bueno, no todos, pero digamos la mayoría, llega un momento en que tomas una decisión, casarte o no casarte. Y cuando te casas, no puedes llevar la misma vida que llevabas cuando eras soltero o soltera. No, así te va. ¿Verdad? Es una vida diferente, porque es una vida de pareja, de matrimonio, de familia, de hogar. Y tu vida pasada de juventud queda en el pasado. Claro, las consecuencias se viven. Consecuencias que pudiste haber hecho cuando se era soltero, pues las vives siendo casados, pero tu vida es diferente. Y sigue siendo, os pasa lo mismo cuando le entregas tu vida a Jesús. Tú tienes una vida sin Cristo que realmente es una vida de pecado. Porque como leímos hace rato, antes del corte, por medio de Adán entró el pecado al mundo y toda la humanidad, diga conmigo toda, bien, toda la humanidad, pues fue sometida al pecado. Pero por medio de Jesucristo, también el Cordero de Dios, puro, sin mancha, por medio de un hombre también vino la salvación, la justicia. Y quienes entregan su vida a Cristo son justos, justificados por medio de Cristo, no de nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, a Jesús, simple y sencillamente somos enemigos de Dios. Pero cuando le entregamos nuestra vida tenemos una identidad, y es lo que hay que recuperar, la identidad de quiénes somos. Tu identidad es quién eres sin Dios, y tu identidad quién eres con Dios. Sin Dios eres un hombre pecador, enemigo de Dios, como dice por ahí una parte de la Biblia, un trapo de inmundicia, ¿verdad? Por los pecados, se oye feo, pero es la verdad. Pero con Cristo, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y somos adoptados hijos de Dios, y tenemos que tomar nuestra identidad como hijos de Dios. Efesios 1:3
y hoy se ha dado cuenta que hemos leído mucho texto bíblico porque es la Biblia lo que lo dice, no soy yo. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, que nos concedió la gracia por medio de Jesucristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esta es hoy mi identidad, esta es hoy la identidad de quienes han creído en el Mesías como su Salvador. ¿Cuál? Ser santos por medio de Cristo, adoptados hijos de Dios para aquellas buenas obras que de antemano Dios preparó. Nos puso un espíritu, que es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Nos selló, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para no regresar al pecado. Esa es nuestra identidad, hay que recuperarla solamente en Cristo. Amado Padre Celestial, esta mañana estamos en este lugar hablando tu palabra, tu verdad, porque yo prefiero creerte a ti, Señor. Y te pido, Padre, que esta mañana quites de los corazones lo que está contaminado. Pon un corazón limpio, un corazón sin mancha por medio de Jesucristo. Límpianos con tu preciosa sangre, santifícanos, justifícanos, para poder ver y admirarte, Dios, para poder deleitarnos cada mañana, cada día en tu presencia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, y quien esté deseando entregar su vida esta mañana, escúchale y tómalo, para que camine por el buen camino, porque solamente Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y si usted desea ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer. Si usted verdaderamente desea que Dios transforme su corazón, o quizás tú habías estado indeciso y has conocido del Señor y te has alejado, es el tiempo de que tú regreses al seno del Padre. Comunícate por favor con nosotros al teléfono 612-118-2330 o envíanos un mensajito de texto. También lo puedes hacer por medio de WhatsApp. Así es, y rápidamente nos escribe un radio escucha, dice: gracias por su programa, todos los sábados los escucho, soy una madre soltera, Dios les bendiga. Pues Dios te bendiga y no estás sola, ten ánimo porque el Mesías está contigo, solo Amén. entrega tu vida. Y bueno, pues esto fue Principios de Verdad. Gracias, Delfis. No, al contrario, es un gusto estar aquí nuevamente compartiendo estas buenas nuevas del Señor Jesucristo. Gracias a Dali Higuera en los controles técnicos. Mi nombre es Edgar Salazar. Puedes seguirnos en Facebook como Principios de Verdad, escribir a principiosdeverdad@hotmail.com, llamar durante toda la semana al 612-118-2330 o enviar WhatsApp al 612-118-2330. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula, La Paz, una ventana de Sud California para el mundo. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti. Esta
Esta fue una producción más de Principios de Verdad que transforman vidas. Agradecemos a Automotriz Volkswagen, Transmar de Cortés y Café La Choya por hacer posible esta transmisión. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 97.5 de FM. 97.5